Hola hermosura, ¿qué tal estás? ¿Qué te parece el trabajo de hoy? Puede ser un motivo para aplicar en cualquier trabajo o también un tapetito la mar de mono. Lo quería hacer en rojo para que tuviera un toque navideño, para poner una velita o para los posavasos de Navidad, que sería muy elegante. Pero el rojo es un color que en la cámara no da muy bien, no se ve mucho. Y bueno, y me pareció que igualmente si aquí le pones algo doradito o rojo o tal, también puede quedar muy bien. De todas formas, sin pensar en la Navidad, yo como una aplicación para un cojín, para muchas cosas, lo veo súper chulo. O simplemente para un tapetito normal. Te va a quedar más grande si usas un hilo más grueso y más pequeño si usas un hilo más finito. Este está tejido con un perlé del número 5 y un ganchillo de 1,25 milímetros. Y da como unos 15 centímetros de diámetro, o sea que está muy bien. Bien, pues entonces vamos a empezar. Pues vamos a empezar tejiendo 14 cadenetas. Y ahora cerramos el círculo con un punto deslizado. Subimos con 4 cadenetas y ahora dentro del círculo vamos a trabajar 32 puntos dobles saltos. Aquí tenemos 5, pues 32. Y cerramos con un punto deslizado en el primer punto alto. En las cadenetas no, en el primer punto. Seguimos con 10 cadenetas. Saltamos 3 puntos y en el cuarto un punto bajo. 10. Saltamos 3 y un punto bajo. 10 cadenetas, saltamos 3 y un punto bajo. Y esto lo vamos a hacer toda la vuelta. Ahora tengo 7 arquitos y el octavo son 5 cadenetas y un punto triple alto con 3 hebras y pinchamos aquí. Así. Ahora en estos arcos vamos a hacer 6 puntos bajos
y un punto bajo aquí, donde habíamos hecho el punto bajo de la vuelta anterior. Este sería medio arco, por lo tanto solo hemos trabajado esta parte. Pasamos al arco siguiente y hacemos 6 puntos bajos, tres cadenetas y 6 puntos bajos. Pinchamos aquí, donde mismo habíamos hecho el punto bajo de la vuelta anterior. Y lo mismo, 6, tres cadenetas y 6. Y pinchamos de nuevo aquí, en la vuelta anterior, no aquí en el punto bajo, sino donde habíamos hecho el punto bajo, en el mismo lugar. Y esto es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta. En cada arco 6 puntos bajos, 3 cadenetas, 6 puntos bajos y el punto bajo central. Bien, pues una vez tenemos toda la vuelta con los puntos bajos, hemos hecho los 6 puntos bajos que nos quedaban a este lado, porque estos ya los habíamos hecho al principio, y ahora cerramos con un punto alto pinchado en el primer punto bajo. Y así nos volvemos a situar en el centro. Ahora ya vamos a hacer estos arcos. Voy a hacer dos porque el primero es diferente, es el del inicio y va un poco diferente, pero básicamente es lo mismo. Entonces vamos a hacer 17 puntos de cadeneta, yo ya tenía 3. Y 17. Ahora en la cuarta cadeneta desde el ganchillo hacemos un punto doble alto. Y aquí, dando la vuelta a la cadeneta, vamos a hacer 20 puntos dobles altos. Y 20. Ahora subimos con 6 cadenetas
damos la vuelta, saltamos un punto y vamos a hacer un punto alto. Y otra vez 2 cadenetas, saltamos un punto y un punto alto. 2 cadenetas, saltamos un punto y un punto alto. Así hasta el final, nos tienen que quedar 10 celditas. Y el último en las cadenetas de subida. Nos quedan 10 celditas. Ahora hacemos una cadeneta, damos la vuelta y en cada celdita hacemos 2 puntos bajos, 3 cadenetas y 2 puntos bajos. Y a la siguiente, 2 puntos bajos, 3 cadenetas y 2 puntos bajos. Nos vamos a la siguiente y lo mismo. 2 puntos bajos, 3 cadenetas y 2 puntos bajos. Esto lo vamos a hacer hasta la penúltima celda. En la última celda hacemos 4 puntos bajos. Y ahora enganchamos aquí, en el siguiente pétalo, con un punto bajo. Damos la vuelta, nos saltamos 2 picos y en el tercero enganchamos con un punto bajo. Subimos con 4 cadenetas y damos la vuelta y aquí dentro hacemos los 20 puntos altos que hemos hecho aquí en esta, o sea, dobles saltos, perdón. Y otra vez subimos con 6 cadenetas y aquí vamos saltando un punto y haciendo un punto alto. Dos cadenetas, saltamos un punto y un punto alto. Lo mismo ya, exactamente lo mismo que hemos hecho en el otro motivo. De cerditas, una cadeneta y ya empezamos a hacer los 2 puntos bajos, 3 cadenetas y 2 puntos bajos en cada una de las celdas
hasta la última, que es distinta. En esta última, pues como antes, hacemos 4 puntos bajos, enganchamos en este siguiente pétalo y ahora 14 cadenetas. Damos la vuelta, saltamos 2 picos y en el tercero un punto bajo. Subimos con 4 cadenetas, damos la vuelta y aquí dentro haríamos otra vez los 20 puntos dobles saltos. Y así iríamos repitiendo hasta el último, que ya os veré que es un poco diferente. ¿Veis? Esto lo vamos haciendo en esta dirección y al final os veo para unirlos el primero con el último y nos van a quedar 8 motivos o 8 pétalos igual. Pues en el último motivo tenéis que llegar hasta tener 7 picots. Y ahora tenéis que enganchar aquí, que es por donde van enganchados realmente. Lo voy a poner así para que sea más cómodo. Con un deslizado. Y ahora termino la vuelta. Dos puntos bajos, 3 cadenetas y 2 puntos bajos. Y aquí en el último 4 puntos bajos como hacíamos siempre. Y ahora esto tiene que venir aquí, a enganchar con este de aquí. Y así es como hemos cerrado el círculo. Ahora esto lo esconderíamos por detrás y con un poquito de vapor pues ya estaría. Y una vez bien planchadito, pues así quedaría. Bien, pues espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí
Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!